Hey, we have Larissa Ramos with us today, and she's going to talk to us about her journey coming here to the United States as an immigrant and how she's moved from an immigrant status to becoming a successful entrepreneur. Meet Larissa Ramos, a resilient immigrant hailing from El Salvador, whose journey embodies the fusion of culinary passion and community empowerment. Amid her full-time role at the nonprofit organization La Casa de la Salud, where she fervently promotes health and well-being, Larissa's entrepreneurial spirit thrives as she embarks on the culinary adventure of opening up her own catering business. Through her unwavering dedication to both her love for cooking and her commitment to serving others, Larissa inspires those around her to pursue their dreams while making a meaningful impact in their communities. Thank you, Larissa, for joining us. Thank you for the invitation. I'm happy to be here. Y pues vamos a hablar un poco sobre mí, creo, de cómo es la vida tal vez de un inmigrante cuando llega a este país. Agradezco la invitación a Víctor, Ania y Carabadas por tenerme acá. Bueno, yo soy de origen salvadoreña, soy del departamento de Santa Ana. Llegué acá hace 19 años a Richmond, Virginia, y pues decidí que ser mamá no era una limitación para mí, o ser inmigrante. Siempre traté de buscar otras opciones y ver cómo podía seguir mi educación o cómo podía seguir formándome en otro ámbito. Yo siempre he pensado que no es denigrar ningún trabajo, porque bueno, de hecho es algo que yo hago también, limpiar casas, pero no como latinos. Siempre vamos a llegar acá a este país y el único trabajo que vamos a tener es limpieza de casas o trabajar todos en limpieza o en el caso de los hombres trabajar en construcción. Entonces siempre busqué algo más por hacer que me llenara en lo personal, me satisfaciera y que también fuera algo de beneficio también para mi familia, ¿verdad? Entonces soy promotora de salud acá en el estado de Virginia, certificada acá en el estado de Virginia, y es a lo que me dedico como un full time. Ayudo a la comunidad, trabajo con una organización que se encarga de ayudar a la comunidad a conectar con todos los recursos que existen acá en Richmond y en otras áreas como Virginia Beach, Petersburg. Pero también pues tengo mi propio negocio de catering. Cocino para fiestas o para cualquier tipo de evento. Entonces eso es algo que empezó como un pasatiempo, ¿verdad? Porque teníamos fiestas con los amigos y entonces decían que estaba rica la comida, pero una vez me llamaron y me dijeron, ¿y no puede cocinar para una fiesta que voy a tener? Entonces tenía miedo, pero dije, es algo que siempre estoy haciendo, entonces vamos a ver cómo nos va, y es así como empecé Lari Sabor. Sabor así con 2 O. Las personas me dicen, ¿y por qué sabor? Es como una anécdota que un amigo que tengo, entonces él siempre cuando yo publicaba como una foto o algo de la comida, entonces él siempre me decía sabor, entonces lo hacía como con ese acento. Ajá. Y por eso quedó el nombre así, ¿verdad? No, es buen detalle. Exacto. Entonces es lo que hago, pues acá ahora les traje un aguachile. No es un platillo salvadoreño, pero es un platillo mexicano. Igual los mariscos a mí me gustan mucho, entonces yo siempre decía, bueno, he escuchado el aguachile, pero ¿qué es el aguachile? Es una mezcla de camarones o puede ser pescado también, con pepino, cebolla, cilantro y chile del que usted guste hacerlo. Entonces ese es el plato que a muchos de mis clientes les gusta, ya sean mexicanos o salvadoreños. Les gusta mucho como para servir antes de un evento, como una entrada. Entonces me lo piden mucho para los eventos y por eso decidí traerlo acá, y ya que pues vamos a estar próximos a ver el Super Bowl también. Okay. Entonces es una buena botana para esa ocasión. Y pues también familiarmente nosotros, o bueno, yo me crié, mi abuela vendía frescos, mi mamá también vendía
frescos, entonces eso es algo que ya lo tenemos nato. Y cuando yo llegué acá a este país también, yo decía, yo quisiera tomarme como un fresco como nosotros normalmente lo hacíamos en El Salvador. Entonces es algo que también hago, frescos de cebada, de horchata, ensalada, y pues que tengan como el toque salvadoreño, es lo que siempre trato de poner ahí. Exacto, no, I wish you could smell it porque tiene un aroma riquísima, so I can't wait para probarlo. Y cuando lo pruebes también, bueno, el aroma es rico, pero igual está picante, pero está rico. Uno no puede parar de comer cuando está probando. Oh, ok, no, me gusta picante, está bien. That's good. ¿Y cómo puedes describe, I don't know how to say that word, describe cebada? Bueno, es como, es una bebida refrescante, pero a la misma vez algo como suave, como hay personas que creen que es como un atol, pero no, es un ingrediente, es un mixto de, bueno, de hecho me la mandan directamente de El Salvador y entonces acá ya lo que hago yo es prepararla también con leche y con pimienta gorda, que son los ingredientes que lleva. Entonces es un sabor como suave, pero a la vez refrescante. El fresco de ensalada es totalmente diferente, es como más... Con fruta, ¿verdad? Con fruta, exacto. Más refrescante como para el verano. Llevas piña, manzana, pues en El Salvador lleva mamey, pero acá no tenemos mamey, no encontramos mamey. Pero sí tratamos de ponerle todos los ingredientes, marañón. Y es algo más... más refrescante, como te decía, como para el verano. Y creo que es el favorito de todos mis clientes. También siempre dicen, el fresco de ensalada no puede faltar. Es bien buena, sí. Para todos los que están viendo o que van a ver este video, la información la pueden encontrar acá en los links. Y recuerden también suscribirse a este canal y van a encontrar toda la información. Si quieren ver más recetas también de cómo preparar el fresco, ustedes pueden enviar un mensaje o dejar sus comentarios y con gusto les vamos a atender. ¿Me puedes contar sobre tu experiencia de venir de El Salvador para los Estados Unidos? ¿Cómo fue su pasaje o algo interesante que puedes compartir con nosotros? Sí, bueno, yo me vine, como creo que la mayoría venimos acá, llegamos a este país, pues caminando, ¿verdad? Por tierra. Yo estaba embarazada, entonces llegué a este país y yo sentí que quería dedicarme yo a ser mamá, pero igual yo quería hacer otras cosas. Entonces, durante yo tuve a mi hija, yo me dediqué a cuidar niños también en casa, pues porque podía ganar mi dinero y cuidar a mi hija. Entonces, siempre han sido mi prioridad mis hijos. Entonces, yo lo hacía así. Luego de eso, pues cuando uno llega acá, uno dice, bueno, yo estaba acostumbrada a ser como bien independiente, entonces para mí llegar acá que no tenía transporte, era bien difícil. Muchas limitaciones. Entonces, correcto, entonces yo aprendí a manejar y yo dije, no, yo tengo que salir porque si no, ¿cómo voy a hacer para movilizarme? Entonces, sí, para llevar a mi hija al doctor. Como hacía, pues mi esposo, si tenía una cita, él tenía que perder de trabajar y yo dije, pues esto no, yo puedo hacerlo. Entonces aprendí a manejar y fue así como fui como independizándome y conociendo, porque cuando uno llega a este país se encuentra con la barrera no solamente del idioma, sino también de que las personas no le enseñan a uno cómo navegar o cómo dar recursos o a dónde uno puede buscar información. Es complicado. Entonces yo pues decidí abrir camino yo sola y fue así como yo me inscribí también en las clases de inglés, en la escuela por la noche. Iba y así estuve como... Creo que duré un semestre así estudiando las clases de inglés. Luego me enteré que habían unas clases de promotor de salud. Y pues era simplemente, le daban un certificado a uno por participación. Pero yo dije, yo voy a ir y ahí es donde yo voy a conocer otras personas y voy a ver qué más puede salir ahí para mí. Entonces sí, tomé ese entrenamiento como promotora de salud, me gradué. Y luego de ahí conocí a otras personas que llegaron a ofrecer también otro curso que iban a estar dando totalmente gratis para la comunidad. Era con la policía de Richmond. Eso fue en el 2015.
Yo tomé ese entrenamiento y pues ahí fui conociendo a más personas también. Entonces me gradué de esa academia de la policía y para mí fue bien gratificante porque me gradué hasta como con honores. Entonces es algo que es gratis para la comunidad, pero cuando llegamos acá es bonito uno no dejar de lado eso de que no se puede hacer otra cosa acá, que como migrantes no podemos superarnos y salir adelante. Entonces tomé ese entrenamiento y ya luego pues entré a trabajar yo a la organización con la que trabajo en este momento. Llevo ya 7 años trabajando con ellos para la comunidad. Soy promotora de salud certificada en el estado de Virginia, porque en ese entonces igual los promotores de salud no tenían como voz y voto. Era como un movimiento que estaba empezando, pero ya luego se logró que los promotores de salud fueran reconocidos por el estado. Entonces logré yo tener mi certificación como promotora de salud con el estado acá de Virginia. Y es así como en estos 19 años ya acá en Richmond, pues he tratado de buscar la manera de ayudar a otros y de empoderarlos también. Yo sé que a veces las prioridades de todos son diferentes, tal vez las tuyas son diferentes, las mías diferentes, pero todos tenemos que ayudarnos mutuamente y buscar el caminito, ¿verdad? Para poder salir adelante. Nosotros tenemos eso en común porque uno de ser mamá, uno se enfoca mucho en sus hijos y dedicarse su vida en ellos y el tiempo que pone, pero después, o antes de ser mamá, nosotros tuvimos mujeres y también personas con identities. Y nosotros tenemos nuestros deseos y nuestros sueños y es bueno que usted luchaste por estos sueños y seguiste para adelante y conociste diferentes oportunidades para tomar clases y su licencia y todos esos pasos, porque son limitaciones cuando uno viene recién venido en el país, pero si uno se pone como positivo en su mente, sí se puede lograr cualquier cosa, pero that's great. Exacto. Sí, eso que mencionas tú es bien importante, uno siempre estar positivo y creer en lo que uno está haciendo, porque hay muchas personas que igual le dicen cosas negativas a uno, pero uno siempre tiene que estar enfocado en lo que uno quiere ser. Sí, hay muchas personas que tienen esa mente negativa, pero no tienes que poner caso a ellos, solamente en sus sueños y seguir para adelante. Así es. ¿Qué consejo tienes para gente que vienen inmigrantes acá o también que gente que tiene sueños para empezar un negocio o empezar a tomar clases en inglés, un sueño que tiene pero no sé cómo tomar el primer paso? ¿Qué consejo puede dar a ellos? Sí, yo creo que es como bueno, primeramente no podemos compararnos con otras personas. Yo siempre he tenido eso como en cuenta. No me puedo comparar a hacer las cosas porque otro las está haciendo. Tenemos que ser como únicos en lo que hacemos. Eso va a hacer mucho la diferencia. Como con los frescos, yo digo, mis frescos, hay muchas personas que venden un fresco y no quiere decir que el de la otra persona esté mal hecho, pero siempre tengo que enfocarme yo en darle como el toque que sea mío. A veces me piden la receta de los frescos y yo les doy la receta con gusto, o sea, pero a la hora de hacerlos, pues por algo les va a quedar diferente. Entonces, yo creo que eso es importante nosotros como tener nuestra propia identidad. Es algo que nos hace únicos y enfocarnos en eso, porque en eso creo que está como la clave del éxito también. Enfocarse y no dejar que cosas negativas que nos puedan decir, pues nos detengan también. Igual hay muchas clases para las personas que pueden o que quieren empezar sus negocios. Yo, bueno, en este caso lo hago nada más como catering. Tal vez en un futuro yo pueda poner mi restaurante también, pero en este momento lo hago así. Tengo un trabajo full time y pues es algo que me apasiona y que me gusta también. Entonces, por eso quizás no he decidido o he tomado el paso de hacer algo más, pero es algo que disfruto también cuando un fin de semana me toca cocinar para una quinceañera, para un baby shower, para alguna boda. Entonces, lo disfruto también y puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, eso es importante para
ver en algo que estás muy apasionado, como que no es trabajo, es algo que disfrutas, o enfocarse de eso y hacerlo de un negocio o algo que puede ser más de un hobby. Exacto. Y es algo que me gusta también porque es algo familiar también. Esto de cuando cocino, pues toda mi familia está involucrada, todos colaboran, todos están ayudando, entonces es algo que me gusta también. Que ellos vean también el esfuerzo, no solamente de que es algo que, bueno, en el caso de mis hijos, que es algo que ellos piden y siempre se les puede dar, sino que vean el esfuerzo también que se hace para uno poder obtener las cosas también. Exacto, buen ejemplo para ellos y también para que aprendan. También. Correcto. ¿Nos puedes contar, Larisa, de su niñez en El Salvador, cómo fue? Oh, bueno, yo creo que mi abuela me decía a mí que si ella me daba piedras a mí, yo vendía piedras. Entonces eso es algo que yo me lo creía, pero yo creo que sí ya es algo nato que uno trae, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando yo iba a la escuela, mi mamá me ponía, pues me daba un colón para yo comprar el fresco y y pues me ponía mis pancitos que yo llevaba a la escuela con frijoles, o pancitos con margarina o con crema, con lo que fuera. Entonces yo llevaba mis panes y entonces ella me ponía bastantes panes y yo decía, cuando yo ya tenía en el primer receso en la escuela, entonces pues me comía mis panes, pero los que yo no quería o que me sobraban, yo se los vendía a mis compañeritos. Entonces a ellos les gustaba los panes que yo llevaba. Entonces ya con lo que yo vendía de mis propios panes que ya había preparado, entonces yo compraba otras cosas como fruta, pues compraba el fresco que ya me habían dado el color, pero compraba fruta o otra cosa que a veces llegaban a vender a la escuela. Entonces era así que yo siempre estaba como en eso del negocio. Ajá, empresaria exacto, desde pequeña. Porque mi familia, pues todos, siempre me he criado como en ese ámbito. Entonces, era así como yo recuerdo mi niñez. Con mi abuela siempre andábamos vendiendo, cuando estaba como en vacaciones, conocía muchas partes de El Salvador, por eso también, porque andábamos como en diferentes lugares y a mí me encantaba eso. Entonces, igual es algo que ahora disfruto, que me dicen que no me pueden detener, pero es porque así crecí, creo yo, ya como conociendo muchos lugares. Me gusta conocer muchos lugares también, igual con la comida, me gusta probar diferentes tipos de comida. Porque yo creo que ahí uno conoce también muchas partes por medio de la comida, de la gastronomía. Pero mi niñez sí, yo siento que fue disfruté mi niñez, era como que en la escuela pues siempre estaba involucrada en la directiva. Ya cuando fui creciendo siempre fui parte de la directiva, del consejo de estudiantes. Era tremendo también, pero no era tremenda, pero es que no me dejaba, entonces ahí esa partecita también, pero no, nunca tuve problemas con los profesores, todo bien. Tenías ya una personalidad ya de impresora de pequeña y... Sí, yo creo que eso sí siempre me decía mi maestro, que era como que era como mi personalidad y siempre tendía como a ser una líder. Ellos siempre me decían, porque siempre algo que tenía que hacer me decían, Larisa, tú puedes, ok, y yo sí, pues a mí me gustaba. Entonces ellos siempre estaban así motivándome. Tuve muchos maestros muy buenos también, que creo que eso es también parte fundamental para la educación de uno, los maestros que también forman parte de la niñez de uno y claro, pues mis papás, ¿verdad? Mi mamá, ella siempre estuvo como al 100 con nosotros, entonces eso es algo que definitivamente pues lo define a uno también a la hora de ya ser adulto. Exacto, es todas las experiencias buenas de niñez. Correcto. Qué bueno. Y por eso yo me enfocaba también en cuidar yo a mis hijos, de como esa experiencia. Yo quiero ser mamá como dedicada a mis hijos. Y gracias a Dios pues lo pude hacer también. Ahora ya crecieron un poco, pero yo estoy contenta con el resultado también. Qué bueno, esa es una buena historia. Y su amor de cocinar, ¿dónde nació? ¿De su mamá, de su abuelita? Eso, fíjate que como es bien curioso, porque como nosotros siempre estábamos como en la calle, digo yo, porque pues mi mamá estaba en el negocio, yo estaba con otra tía que también tenía un negocio como de ropa y de zapatos. Entonces
Ya después cuando yo llegué acá a Estados Unidos, mi suegra, ella sí le gusta cocinar bastante. Y entonces con ella fue que yo aprendí. A mí me gusta hacer cosas diferentes, entonces con ella fue que yo aprendí como a cocinar. Y yo me fijaba cómo ella hacía las cosas y ya luego yo, como te mencioné anteriormente, pues yo le ponía el toque quizás mío y entonces después me decía mi suegra, no, es que usted ya me robó la receta, ahora le quedan mejores a usted, yo ya perdí el toque, me dice ella. Entonces, pero fue así como yo aprendí a cocinar con ella. Con ella. Y sí, y así le fue gustando a las personas igual como el sazón o el sabor de la comida, porque hago más que todo salvadoreño, pero sí, es así como aprendí. Esa era mi Siguiente pregunta. siguiente pregunta, que es su compañía de catering enfocada en un estilo de comida. Sí, pues lo hago más que todo pues salvadoreña. Algunas veces cocino algunos platillos mexicanos, pero no es mucho, como hago a veces barbacoa o pollo en mole que sí me encargan, pero sí es más que todo para las personas salvadoreñas, aunque tengo muchos clientes mexicanos que igual les gusta el sabor o el sazón de la comida salvadoreña. Entonces hago eso como carne guisada, pollo guisado, pollo encebollado, que le gusta mucho a las personas también, ensalada rusa y así, lo que me pidan, trato de hacerlo pues como con el mayor de los gustos. Ahora tengo mucho hambre. Está bien. ¿Cuáles son los retos más difíciles que tuviste en catering for now? Bueno, yo creo que uno de los retos, y tal vez no más difícil, pero sí ha sido como que tuve un poco a veces de temor, es cocinar para 500 personas. Eso yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a organizarnos bien y pues como les digo, con mi familia, entonces vamos a organizarnos y vamos a tratar de salir a tiempo con todo. Entonces sí, fue un reto para mí, pero sí, lo pude hacer y no solamente que lo pude hacer, sino que pues la clienta quedó contenta y satisfecha. Entonces, Eso es importante. Eso es algo que como un reto personal que yo tengo también, que las personas estén contentas con lo que reciben, no tanto por el precio que van a pagar, porque yo sé que el trabajo es algo que no, pues, se tiene que remunerar, pero también yo trato de que cuando uno hace una fiesta, yo sé que todo implica gastos y eso, entonces trato de igual dar precios que son accesibles para las personas, para que tengan sus fiestas lo mejor posible. Yo pues les doy diferentes opciones también, cosas que puedan salir más baratas, cosas que puedan salir más caras. Muchas de las personas me dicen, cóbreme un plato para tantas personas, entonces no quiero 50 platos de comida. Entonces yo le digo, no me gusta trabajar como con el plato de la comida porque es como dar la porción exacta. Entonces yo le digo, mire, usted dígame qué número de invitados usted va a tener o cree que va a tener y entonces yo le voy a hacer el presupuesto y usted va a tener la comida para todas esas personas, porque muchas veces sabemos que en las fiestas o llega otra persona, llega otro invitado y entonces no estaba en la lista o igual ya ha pasado tal vez la hora de la cena, pero hay alguien más que se quiera repetir. Entonces siempre trato de que haya comida para esas personas así y que los clientes pues estén contentos, no estén con ese pensar que si se les terminó la comida. Calcular todo. Exacto. Todos los measurements. Exacto. Exacto. Pero sí, transportar la comida también es un reto, pero ya encontramos la forma también y entonces ya tenemos como lo hacemos siempre. Sí, sí, vamos aprendiendo. Correcto, cada paso. Cada paso, qué bueno. ¿Cómo puedes balancear su vida personal con ser entrepreneur o empresora también? Porque toma mucho tiempo uno, tienes que parar y que ahora voy a ser mamá. Es un balance. ¿Cómo how do you find the time? Es difícil porque, bueno, tengo, como te decía, un trabajo que casi es como tiempo completo y que me consuma mucho y igual es algo que disfruto. A mí me encanta mi trabajo, pero pues lo del catering normalmente es los fines de semana, entonces en esa parte sí a veces
si tenemos cosas que hacer con la familia, entonces yo le digo, bueno, este fin de semana no se puede porque tenemos esto y esto que hacer, o al menos que ustedes quieran hacerlo, pues yo no voy a estar, pero igual ellos saben que tienen que trabajar también con la preparación de todo en lo que ellos me ayudan y me apoyan. Entonces ellos creo que como desde pequeños también yo enseñé como a mis hijos, ellos se criaron así, pues, que tienen que como que ayudar también. Entonces ellos ya saben de que, entienden esa parte también. Eso es algo que me ayuda también a poder hacer muchas cosas, porque igual por mi trabajo a veces yo estoy fuera de la casa, voy a otros lugares, entonces ellos entienden, y igual pues mi esposo que me ayuda con esa parte también de estar pendiente de ellos. Okay. Entonces es ahí tratar de hacer el espacio entre una cosa y otra. Sí, dedicar tiempo para todo. Para todos. ¿Tienes unos talentos escondidos que nos puedes contar? Bueno, que yo lo acepte tanto así, pero sí las personas me han dicho que tengo como ese talento para conectarme con ellos, para ser como empático en algunas situaciones que muchas personas pasan. Entonces, eso es, creo que es un talento que a veces yo tal vez no he reconocido o que yo pueda jactarme de que eso pasa, pero sí es algo que las personas me dicen o que confían en mí para hacer algunas cosas. Entonces yo pienso que eso es un talento. Sí, es su personalidad. Exacto. Yo sé que eres una voluntaria en la comunidad de Richmond y has participado en muchos eventos. ¿Nos puedes contar de eso? Sí, bueno, yo creo que el trabajo del voluntariado es algo que igual pues hace mucha diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? No solamente porque ayudamos a otras personas, sino que también aprendemos nosotros. Entonces, desde el 2015 pues he sido voluntaria con diferentes organizaciones. Estuve con HASA, con la Academia de la Policía también iniciamos unas clases como de defensa personal. Entonces hicimos ese entrenamiento también. ¿Nos puedes enseñar unos moves? No, voy a revelar los secretos, ¿no? Entonces hicimos esa academia. Hice lo que era Miss Hispanidad también, con una amiga que ella me invitó a que formara parte de eso. Entonces es un programa que ayuda a las chicas que están en high school a tener becas para que continúen sus estudios. Entonces, pero se preparan para modelar y todo. Entonces se hace un show de talentos y ellas modelan. Entonces me gustaba mucho esa parte también, porque era igual un beneficio para ellas, para obtener sus becas para estudiar. Entonces hice esa parte también. Y pues con la organización que trabajo, con la Casa de la Salud, pues llevo, como les mencioné, 7 años ya trabajando con ellos. Y inicié como voluntaria. Entonces ha sido un largo camino, pero me gusta ver ahora el resultado que hemos tenido. Estamos llegando a muchas partes. Hemos llegado a Virginia Beach, a Petersburg. Y así he venido trabajando. Ahora también con el Comité Salvadoreño también. Estamos ahí tratando de colaborar y ayudar en lo que se pueda. Eso es bueno, porque no es perder ese tiempo, eso es buen tiempo usado para su experiencia y también conocer la comunidad y ayudar a gente también. Exacto, sí, muchas veces las personas dicen, no, porque eso es perder el tiempo, andar haciendo trabajo comunitario, qué vas a ganar, qué te van a pagar, pero como tú mencionas, es un buen tiempo para conocer a otras personas, para tratar de ayudar en lo que uno puede o compartir con ellos lo que uno ya conoce. Entonces. Exacto, porque siempre puedes conectar otra persona con otra persona que conoces. Así es. Entonces, eso es parte de lo que hago con la comunidad. Muchas personas pues que me conocen, y entonces a veces en la casa me dicen que soy Google también, porque las personas cuando necesitan algún servicio o algún número de teléfono o cualquier información, pues me llaman, y entonces estamos ahí para ayudarles. Es algo que me gusta hacer. Bueno, es un buen talento. En su negocio de catering, ¿qué ves en el futuro para su negocio? Tú mencionaste un restaurante,
tal vez un food truck o algo. Sí, me gustaría tener como un food truck y tal vez sí, vender los productos que, como te mencionaba, me gusta que sea como que tenga como el toque ese, algo diferente. Lo he pensado así también para hacer igual, continuar haciéndolo algo como los fines de semana también. Entonces, pero pues es como vamos trabajando ahí poco a poco para ver cuál será pues el futuro, si es un restaurante o es un food truck. Entonces, ya a ver qué es lo que Dios quiere o a dónde nos lleva. Sí, sí, hay diferentes oportunidades. Correcto. Si alguien quiere contactarte para un servicio, para una fiesta o un bautizo, algo así, hay una región como 100 millas, no sé, ¿qué es el límite de Bueno, millas? sí lo hago, no importa dónde sea, si es Chesterfield, Henrico o Richmond, es normalmente lo que a las personas o las áreas que yo sirvo. No hay como un límite de millas, pero sí una vez me contactaron del norte de Virginia, entonces sí era un poco difícil para mí hacerlo allá, entonces lastimosamente pues no lo pude hacer, pero sí las personas estaban como interesadas en que yo fuera allá. Entonces hasta ahorita no he llegado allá, pero igual sería también en un futuro poder llegar a más lugares, ¿verdad? Sí, sería bueno hacer más diferentes lugares también. Correcto. Para contactarte, ¿cómo pueden contactarte? ¿Por teléfono, por Facebook, por Instagram? ¿Tienes algo? Tengo mi página de Facebook que se llama Lari Sabor, así, Lari griega y Sabor con 2 O en Facebook, o igual me pueden contactar al 804-385-8849. Ok, vamos a poner los links de los dos, de su teléfono y de su Facebook ahí abajo de la página. Me pueden contactar a través de Facebook y pues ahí va a ser un gusto para mí poder atenderles. Pueden enviar mensaje y pues con gusto yo estaré ahí disponible para sus eventos. Perfecto, gracias. Comment below if you've ever tried cebada or if you've ever tried aguachile or another fresco salvadoreño that you can tell us about. Ahora es el momento para probar el producto. Exacto, ahora vamos a probar la cebada y a ver si te gusta. Y si ustedes quieren probar, ya saben que me tienen que contactar. Salud. Salud. That's good. ¿Te gusta? It's like, I can't describe the taste, but it's good. Exacto, es como algo como puede ser como personas que como un atol, como una leche, pero es algo diferente. I've never had a flavor like this, but it's como algo así parecido, like from my childhood, que puedo recordar, pero no sé cómo, I don't remember from what, pero es algo que he probado una vez. Ese es el secreto, que te regrese tal vez a algo Una que memoria, una sí. memoria exacta. It's good. You're just going to keep watching me for 10 more minutes. Hold on. So, el aguachile se acompaña con tostada. Con tostadas, lo puedes acompañar con tostadas o con chips, de la forma que te guste. Y pues puede ser del picante igual que las personas prefieran. Hay personas que les gusta bien picante, pero hay personas que solamente quieren como el saborcito del chile. Entonces yo lo hago de esa manera. Al gusto. Al gusto, exacto. Okay. I'll let you try. Y le podemos echar juguito. Oh, that's the best part. Okay. I'm going to do the same. Juguito time. Let's try. ¿Qué te parece?
Mis sabores más favoritos son de limón and pepino. Pepino, ok. Oh, that's excellent. ¿Y de picante cómo está? Perfecto. Ok. I love spicy. Creo que en mi vida pasada yo fui mexicano porque I love that flavor. Excelente. Bueno, ya saben, si quieren probar las aguachiles, pues también nos pueden contactar. Estamos ahí a la orden para que prueben ese picantito también. Y no solo a través de la cámara. Sabor de limón, de cilantro. La cebolla. Perfect. Perfecto. I need una porción así grande for me. That's good. I'm going to keep eating this. Excuse me. Excellent. Qué bueno que te gustó. Me encantó. This is, I'm going to order like 5 of these from you. Okay. Big ones. They're delicious. Thank you. I love it. Y el aguachile siempre con camarón, ¿verdad? No es... Sí, también se puede hacer con pescado. Okay. Ahí es dependiendo el gusto del cliente. Okay. Como parecido como ceviche, pero con, ¿cómo se dice? Con pepino y con aguacate. Aguacate, cebolla. Igual con cangrejo también. Hay Oh, okay. personas que le gusta con Con cangrejo, okay. Diferentes estilos. Exacto. Good, good. Yum. Con pulpo también. Oh, nice. Okay. Más aventuroso. Exacto. Algo diferente, más exótico. Sí. Muchísimas gracias, Larisa, por estar aquí con nosotros y compartir el aguachile, la cebada. Y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tienes una oportunidad de decir algo a la gente? No, gracias a ustedes por este espacio, por invitarme. Y pues no, yo nada más invitar a las personas que tengan un sueño que seguir o cualquier cosa que quieran hacer también, pues lo importante es informarse uno, ¿verdad? Y bien y pues seguir para adelante. Exacto, exacto. So, hire Larisa. She's an excellent cook. I would hire for any party. Cheers. No, gato, go away. No. Make sure you follow us on our page and like and comment on anything you'd like or would like to see in the future. Follow us and hit that subscribe button. Sí, no se olviden de seguir esta página y suscribirse también, no para conocer solamente mi historia, sino de muchos latinos acá, emprendedores. Exacto. Last words? Palabras finales? Well, last word sounds like you're going to send her off to the electric chair. I don't know how to say it. What do you want me to say? ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Tienen un último deseo? Tomemos agüita.